Olivares, soy psicóloga y psicodramatista. Como psicóloga me formé en el Instituto Politécnico Nacional y como psicodramatista en la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, en donde también soy docente. Y bueno, actualmente soy psicoterapeuta en CAPAC, Centro de Atención Psicológica y Consultoría, puros nombres súper largos. Y bueno, como psicoterapeuta trabajo mucho el tema de la psicocorporalidad, todo, cómo vivimos temáticas como la violencia, el acoso, sí, o simplemente pues situaciones que vivimos las mujeres día con día, pero mucho desde el enfoque de cómo lo vivimos desde el cuerpo. Y bueno, gran parte de mi población son mujeres. Y yo soy Andrea Naya, soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad de las Américas, la que está aquí en la Ciudad de México, y después hice una maestría en CEU de terapia familiar sistémica. Actualmente me dedico a dos cosas, soy terapeuta familiar, de pareja e individual. La población más amplia que tengo ahorita son mujeres adolescentes y mujeres entre 25 y 35 años con diferentes problemáticas, pero en su mayoría también con respecto a violencia en muchos ámbitos, entre ellos la pareja. Y también soy docente en la Universidad de las Américas. Eh, Doy clases de varias materias, entre ellas terapia familiar, terapia sexual, terapia de pareja y terapia breve. Y pues ya, con eso tengo para toda la semana. Y hoy vamos a hablar de amor romántico. Exacto. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor romántico? Pues miren, primero que nada creo que es importante hablar de qué es el amor, no necesariamente dirigido todavía hacia el amor romántico, porque el amor realmente tiene muchísimas definiciones según a quién le preguntes. Los filósofos, la literatura, los psicólogos, si ustedes leen diferentes autores, cada uno les va a hablar del amor desde diferentes puntos de vista y lo va a definir de manera diferente. Y por eso es muy importante saber que el amor es un constructo que se hace socialmente. ¿Okay? O sea, no es una definición exacta, es una definición, es como un concepto muy abstracto que se va definiendo según la época y según cada sociedad y cultura. Entonces, el amor que concebimos aquí en la sociedad occidental es muy diferente a otro tipo de lugares. Por ejemplo, en sociedades que son de Oriente, el amor es definido desde diferentes lugares. Probablemente compartimos cosas, pero no es lo mismo. Entonces, para poder llegar al amor romántico, creo que es importante hablar de que la definición del amor se ha movido en esta sociedad desde incluso de la antigua Grecia. En la antigua Grecia y en el Imperio Romano se definía el amor de una manera muy distinta. Incluso la parte erótica, la parte del como el enamoramiento y la parte del matrimonio están completamente separados. O Entonces, sea, que yo podía tener relaciones sexuales con alguien y no necesariamente eso implicaba que estuviera súper enamorada o que... exacto, o que te fueras a casar con esta persona. O sea, cada ámbito era separado. Obviamente es algo que era diferente para los hombres que para las mujeres. Esto se los digo más hacia los hombres, porque las mujeres eran vistas como para procrear, o sea, como un objeto de procreación. Y ellas sí tenían que serles fiel a los maridos, porque se casaban para poder tener hijos y poder tener descendencia. Que todavía cargamos un poco con estas cuestiones, pero ya no es igual que hace muchos años. Exacto. Entonces, los varones tenían este tipo de reglas e incluso la parte de la sexualidad y del enamoramiento era vivida en relaciones homosexuales, lo cual no significaba que no se casaran y que tuvieran descendencia. Entonces, como que era vivido desde ámbitos distintos. Pero las relaciones homosexuales estaban más normalizadas en algunos... Sí, es mucho desde la parte del amor platónico. Entonces, porque era esto que decíamos en otra ocasión, que era como entre iguales. Entonces, usualmente incluso se daba esta parte donde los que tenían mayor jerarquía buscaban a personas de menor jerarquía, que eran usualmente adolescentes, entonces hombres mayores como adolescentes, y era visto como algo normal en esa sociedad. Pero eso obviamente se ha venido moviendo a lo largo del tiempo.
En la Edad Media es cuando empieza también toda esta parte del amor romántico que se define por los trovadores. O sea, ustedes conocen trovadores en la actualidad. Los trovadores eran personas, bueno, eran poetas, eran músicos que componían para las damas de la corte. Entonces, digamos que ahí es donde se agarra, empieza como todo este concepto del amor romántico, porque se empieza a volver como un galanteo, o sea, hacia estas mujeres de la corte. Usualmente era el galanteo hacia mujeres que ya tuvieran una pareja, o sea, mujeres casadas, porque era como una especie de juego en donde el objetivo era conquistar a la dama. Usualmente como este culto a la dama era vista como el culto hacia la Virgen María. ¿Okay? Entonces está muy relacionado este concepto de las damas de la corte con el concepto de Virgen María. Y era muy, muy importante todo este asunto. Y pienso mucho en esta metáfora del cazador, ¿no? O sea, como o sea, literal como en un asunto de voy hacia mi presa, pero como con todo lo que hay en el intermedio de todos los preparativos que tengo que hacer eh, para lograr mi objetivo. Y justo el placer o el erotismo estaba depositado más en toda esa preparación para que ya en la conquista en sí misma. Por eso podemos ver como tantas películas que nos hacen como todo pues esta historia de todo lo que les iba pasando en medio y que no podían estar juntos y tal, porque todo ese erotismo estaba depositado en todo ese proceso antes de cazar, por así decirlo, por usar la metáfora, antes de cazar a la presa. Exactamente. Y evidentemente en todo esto hay una disparidad eh, muy marcada, también como papeles muy, o sea, es como justo el cazador y la presa, o sea, son totalmente opuestos, ¿no? O el varón que está sumamente activo en la conquista y la mujer que está totalmente pasiva, ¿no? Esperando a que vayan por ella, esperando A ser rescatada. a ser rescatada. Disney está lleno de todo este tipo de historias. Como todas las personas que les gustan los cuentos de hadas pueden ver este tipo de repetición de patrón en donde es las mujeres siendo rescatadas por el príncipe azul. Entonces, como toda esta idea viene precisamente de los conceptos del amor romántico. Y esto que decía Eli es muy importante porque el amor romántico, si ustedes lo pueden notar, como que hace más fuerte los estereotipos de género, porque el objetivo es que los hombres puedan demostrar su hombría, que tiene que ver con esto de ser valiente, ser fuerte, vencer los obstáculos, ser súper independiente y rescatar a alguien más. Y a la mujer se le da un papel como de una mayor pasividad, como de esa espera, débil, vulnerable, dependiente. Entonces, como que esto lo que hace es acentuar los estereotipos de género y lo que hace es crear este tipo de relaciones, como decía Eli, que tiene que ver con alguien que domina y alguien que es dominado. Entonces, este es como el nacimiento de lo que sería el amor romántico. Y recuerden que en esa época también es muy importante saber que las mujeres eran vistas como un objeto de cambio. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el tener una mujer, el objetivo era casarse, pero no por una cuestión de amor. Esta parte del matrimonio por amor es algo mucho más reciente. ¿Por qué? Porque en ese momento el objetivo de las mujeres no eran vistas ni siquiera como individuos, no existía esto, los derechos de las mujeres, eso es mucho más reciente. En ese momento éramos objeto de cambio y el objetivo era crear estos parentescos para generar un mayor poder entre familias. Entonces no tenía nada que ver con el amor, tenía que ver con una cuestión de decisión, usualmente por hombres, para poder generar esta unión de fuerza, ¿no?, entre familias. Y bueno, es como esta línea de dónde surge, y ahora el tema es cómo todo esto que surgió en otra época se ha ido reproduciendo y nos ha llegado, incluso pues cosas como las que Andrea mencionó, de, bueno, hay gente que todavía no nos ve a las mujeres como individuos, pero bueno, evidentemente ya eso se ha modificado mucho como en el sistema social, pero en el tema del amor también hay muchas cosas que venimos
venimos cargando, ¿no? Y que podemos seguir viendo, digo, a nosotras todavía nos tocó la generación Disney, ahora han cambiado un poco las temáticas de las películas, pero eso no quita que se sigan mirando estos estereotipos, ¿no? De princesa rescatada, pensemos también en canciones populares, ¿no? Las canciones de José José, que son totalmente El amor duele y como ese tipo de canciones populares siguen reproduciendo esquemas en donde el amor está ubicado así, ¿no? En estos opuestos. Y evidentemente, pues también en las interacciones lo vamos aprendiendo a diferentes niveles. Está este nivel cultural, pero también se va reproduciendo en la familia, por ejemplo, cuando eh, en casa se reproduce este mensaje de date a respetar, eh, cuídate mucho, se les dice a las mujeres y no a los hombres, claro, porque se sigue reproduciendo esta idea de él tiene que ser el que vaya hacia ella, él tiene, es el que... Entonces, en las familias también se siguen reproduciendo muchos mensajes que van hacia consolidar este tipo de amor. Incluso ahorita hay todo un tema del consentimiento, porque esto que dice Elliot es cierto. A las mujeres nos dicen usualmente date a respetar, y a los hombres les dicen como tú tienes que insistir para que ella te diga que sí, porque además una vez que la mujer dice que sí, que ese es todo el tema del galanteo, si el galanteo se vuelve el fin y no el medio para llegar a una relación, en esto del amor romántico, entonces una vez que la mujer acepta, pierde el valor y se acaba el juego del galante. Entonces, esta parte del consentimiento, que es algo que se está moviendo mucho en la actualidad, tiene mucho que ver con deconstruir este tipo de ideas que nos van diciendo desde que somos pequeños, ¿no? O sea, desde esta pasividad de la mujer y como una mayor actividad por parte del hombre. Ahora, Andrea, ya en una relación, ¿qué características puede tener mi relación para que yo me dé cuenta que estoy reproduciendo situaciones, ajá, del amor romántico? Por ejemplo, una de las cosas que suelen pasar es esta idea de la entrega total al otro. Y esto generando como una especie de simbiosis, que es como esta cuestión de tú y yo somos uno mismo, literalmente, y que además se dan este tipo de emociones súper intensas, o sea, como intensas en cuestión de dolor e intensas de sufrimiento, y muy intensas en cuestión de lo que se siente a nivel de enamoramiento, ¿no? Entonces, como esta parte de la entrega total es una de las características que indican del amor romántico. Porque de alguna manera es como dejar de ser tu individuo para estar con el otro. Y recuerden que esto es algo que usualmente por los estereotipos de género, a la que usualmente se le dice que tiene que dejar de ser, o sea, no se le dice así, que la que tiene que entregar todo porque vive para el otro, suelen ser las mujeres. ¿Por qué? Porque a los varones en esta parte de la socialización de la masculinidad, Se les dan otras ideas. Exacto, son ideas de mayor autonomía, ideas de individualidad, ideas de que sus proyectos van primero, y a las mujeres no, a las mujeres todo el tiempo es esta parte, esta idea de que tú vales por estar con alguien más, entonces tú tienes que dejar todo por estar con el otro. Entonces, en las relaciones en donde se vive, digamos, este tema del amor romántico, hay entrega total, hay idealización del otro, o sea, esto considerar que es totalmente bueno y ponerlo en un pedestal cuando no hay manera, ¿no? El sacrificio total por el otro, o sea, que tú te sacrificas para que el otro esté bien. Y también mucho este asunto de no límites, ¿no? O sea, como justo entregar ese tiempo y no esperar nada, o dar todo, sentir también que la relación es todo. Y eso implica que empiezo a coartar otras redes u otras amistades que podrían servirme de apoyo, pero la misma dinámica de la relación va a que como nos amamos tanto, tenemos que estar todo el tiempo juntos y compartir todo y ser el uno para el otro, y entonces eso va como metiendo a la relación en una burbuja que después justo no permite establecer vínculos con otras personas que pudieran ser importantes en algún momento.
Lo que nos lleva a plantear acá, ya como yendo a finalizar, casi todavía no, que justo hay una vinculación muy fuerte del amor romántico con la violencia en la pareja. Exactamente. Y hay muchos mitos que ustedes seguramente conocen y que es importante identificar para poder cuestionarlos. Por ejemplo, el mito de la media naranja, que va mucho con esta parte de la entrega total, porque de alguna forma hay esta idea de que tienes que buscar este ser ideal, que está hecho para ti porque es tu destino, y que ese es el amor verdadero. Esta idea de la media naranja viene incluso desde los griegos. O sea, hay un mito que no me lo sé perfectamente, pero hay un filósofo que se llama Aristófanes y que es de la antigua Grecia. Espero no estar diciendo algo incorrecto, pero hay todo este mito que tiene que ver con que antes los seres humanos eran seres de como dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Y que eran seres como muy poderosos y que funcionaban muy bien como con esta dualidad, pero el mito es que como seres, eran seres humanos, o sea, eran mortales, entonces hubo como algún tipo de enfrentamiento hacia los dioses, entonces llega Zeus y como castigo los divide. Y entonces como que se vuelve esta parte de que para Tienen que volverte. buscarse. Exacto, que para poder sentirse completos otra vez van a tener que estarse buscando el resto de su vida, que era una manera de debilitar a estos seres poderosos, ¿no? Ese era el castigo de los dioses. Entonces, toda esta idea de la media naranja, de alguna manera lo que nos da a entender es que tenemos que encontrar a la persona ideal, cuando en realidad no hay una persona ideal. O sea, todos somos personas que podemos negociar una relación con nosotros, pero esta idea de tener que encontrar a esta otra mitad para poder ser feliz, además de que le da un peso importantísimo a la pareja, como al estar en pareja, también hay personas que se sienten fracasadas porque sienten que no han encontrado esta media naranja o esta otra mitad. Que, pues hay gente que he escuchado que hasta dice que es por karma, que algo tuvieron que haber hecho en otras vidas para no encontrar su media naranja. Hay muchas ideas al respecto. Y bueno, hay muchos mitos asociados con esto, no vamos a mencionar todos, pero algunos. El mito de la exclusividad, o sea que si bien hay relaciones que pueden acordar ser monógamas, el problema es pensar y considerar que tiene que ser así y que todos tienen que ser así y que si no son así están mal. Entonces hay una diferencia entre, si bien no quiere decir como que ahora todas las relaciones sean, o sea, que una relación monógama esté mal, pero sí justo que muchas personas consideran que esa es la relación válida socialmente también, ¿no? Y que se señala a aquellas que no entran dentro de ese esquema. Otro es el tema como de. Tiene que ver con esto que decía Eli, pero o sea, es como darle, así como la monogamia se vuelve como la regla general, también se empiezan a invisibilizar dentro de estos mitos otro tipo de relaciones, porque se empieza a considerar las parejas heterosexuales como la norma. Entonces, no es un tema como de que no tengan derecho a existir, no, sino que más bien se vuelve como la regla general, o sea, que la forma correcta de emparejarte es la monogamia y relaciones heterosexuales y matrimonio, o sea, el tipo de relación, ¿no? Y que un poco lo que cuestiona todo esto, de alguna forma, es pensar que hay que visibilizar otras maneras de tener una relación y que no necesariamente tiene que ser así. Esta es una de las múltiples opciones. Otro mito son los celos, creer que si mi pareja me cela es porque me ama más, porque como está al pendiente de mí y porque quiere saber dónde estoy y qué hago tal, entonces es porque me superama y está, cuando en realidad pues es una línea muy delgada hacia la violencia, ¿no? Y hacia no permitir eh, pues la autonomía dentro de la pareja. Otro sería la omnipotencia, creer que el amor lo puede todo y que si bien tampoco se trata de quitar esperanza en que las relaciones hacen cosas lindas, pero sí hay una diferencia entre creer que
por ejemplo, que porque yo amo a tal persona, esta persona va a salir de una adicción o va a salir de una problemática, porque ahí ya estamos entrando en otros terrenos, ¿no? También de esta onda de querer salvar personas, ¿no? Entonces, también hay muchos ejemplos en donde relaciones con base en este mito de mi amor va a lograr salvarlo, que él cambie, que las cosas mejoren, pues basan ahí su relación. Y el mito también de la pasión eterna, o sea, que el amor debe durar para toda la vida. Y esto que decía Eli, como el amor incondicional, sin límites, y que eso es la demostración de un amor verdadero. Cuando en realidad este tema del enamoramiento va modificándose a lo largo de los años. O sea, es normal que una pareja no sienta lo mismo cuando se conoció que 10 años después. Pero esta idea de que si yo ya no siento estas maripositas en el estómago con mi pareja, entonces mi relación está mal. Digamos que un poco va hacia allá esta parte de cuestionar el tema de que te vas a sentir igual todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues, eso es imposible. Y bueno, ya hemos ido de alguna forma vinculando el tema, cómo el amor romántico tiene que ver con la violencia. Eh, y bueno, o sea, ya fuimos viendo desde los mitos que el depositar tanto en la relación pues también va llevando a cierto tipo de problemáticas como, no sé, empezar a coartar tu autonomía, por ejemplo, preguntándote a dónde vas, qué haces, con quién estás y depositando en el amor como de, es que me preocupo mucho por ti, es que me interesas y entonces hay una línea delgada en todos estos mitos que llevan hacia la violencia, ¿no? Y que digamos, puede haber situaciones que puedan ser sutiles, o sea, como más sutiles, pero esto puede escalar a un nivel de violencia pues, física, sexual, en donde justo depositados lo tengo que lograr que ella esté conmigo desde esta parte del galanteo, o ya en la relación depositados en varios de estos mitos, pues se lleva a una violencia que puede ser terrible. No, y además que usualmente, y esto hablo por la cuestión estructural que más o menos ya se los explicamos durante el video, que las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad son las mujeres, porque estamos hablando acerca de este tipo, o sea, de como, como el hacer como más valioso las relaciones heterosexuales y además relaciones heterosexuales en donde hay una dominación por parte de alguien, o sea, un dominado y un dominador. Entonces, esto se vuelve como un caldo de cultivo pues para la violencia general. Bueno, ¿y qué alternativas tenemos? O sea, si yo me doy cuenta de que me está pasando esto en mi relación, o qué alternativas tenemos. Una de las cosas más importantes que yo les menciono a las personas es que se den cuenta de su 50%. O sea, no sé, tú hablabas precisamente de amiga, date cuenta. Sí, que está como mucho en boga un libro que justo así se llama, Amiga, date cuenta, y que ha traído esta discusión bueno, que se vuelve a depositar en nosotras la responsabilidad de mover todo, de las relaciones en sí mismo. Entonces, no somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta que justo esto que dices es súper pertinente, que igual y sí, pero no nos toca todo. Exacto, o sea que te puedes dar cuenta de tu 50%, pero no puedes resolver el 50% de la otra pareja, de tu pareja, o sea, del otro. Entonces, el también empezar a regresarle la responsabilidad a esta otra persona es importante para poder cuestionar este tipo de relaciones que son muy atrapantes. O sea, otra de las cosas que se me hacen importante, que se lo repito a la gente todo el tiempo, incluso si ustedes tienen amigos o amigas que están en una situación así, jamás les digan que están ahí por tontos, incapaces, otras palabras. Porque lo están, es que tonto eres, porque salte, y no, o sea, es muy importante mantener redes de apoyo y no es tan sencillo salirse de relaciones así, porque a fin de cuentas para poder llegar a salirte de ahí tienes que deconstruir un chorro de cosas. Y porque hay una estructura muy fuerte que va sosteniendo que alguien llegue ahí, o sea, no es como que sucede mágicamente, sino
hay una estructura social y familiar que va permitiendo que muchas cosas sucedan también. Entonces, sí, no es tan sencillo. Y una segunda cosa, aparte de solo responsabilizarte de lo que a ti te toca, es pensemos que estos son procesos, ¿no? Que justo a mí me ha pasado mucho con pacientes que de pronto están como muy desesperadas, como de querer resolver todo ya, ¿no? Que a veces ya se empezaron a dar cuenta de cosas, pero no saben cómo llevarlo a la acción, no saben cómo terminar una relación, no saben si tienen que negociar o terminar, y a veces es como apabullante, como bueno, ya me di cuenta y entonces ahora qué hago, ¿no? Entonces, considerar que estas son situaciones de pasito a pasito, ¿no? O sea, que no tenemos, tampoco es, como no es nuestra responsabilidad resolver todo un sistema de violencia que viene desde hace muchos años, nos toca solo una parte y pues eso, tampoco lo podemos hacer de un día para otro, entonces identificar que es solo lo que nos toca a nosotras y estar conscientes de que va a ser un proceso, de que no va a ser algo que pase mágicamente si me di cuenta que estoy en una situación de violencia. Y también desde este lugar de, a ver, no estamos defectuosas, no son fracasadas, porque a fin de cuentas hay que notar que se está moviendo toda esta estructura de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque recuerden, no quiere decir que lo de antes sea mejor o peor, solamente es diferente. ¿Por qué? Porque actualmente lo que se está buscando es poder hacer negociaciones entre iguales. ¿Por qué? Porque a partir de todo el movimiento feminista, entre otras cosas, las mujeres estamos empezando a visualizarnos como individuos y nuestra identidad se está moviendo hacia otro lugar. Pero entonces ahí entra una problemática, que es si estamos acostumbrados o venimos de una historia de relaciones de pareja en donde hay un dominador y un dominado, entonces el llegar a tener una relación entre iguales es un trabajo gigantesco, o sea, personal y con el otro. Y no siempre se va a poder. Y esto que dices es muy importante de no sentirnos que somos las más locas, las más tontas, Defectuosas. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, yo creo que es difícil que las mujeres hayamos tenido una relación que no tenga violencia, ¿no? Y lo que sucede es que, bueno, con mucha terapia o con muchas alternativas, pues vamos buscando formas de relacionarnos sanamente, pero en realidad la normalidad es haber vivido algo, si no en un nivel, pues no sé, de violencia física tal, pero en algún nivel la mayoría de las mujeres hemos vivido violencia dentro de la pareja. Entonces, ahí es importante tener cuidado de no señalar a las personas como tú estás mal, porque no es así. Más bien, todas las personas tenemos que mirar, pues, cómo este sistema nos atraviesa y cómo podemos buscar alternativas para relacionarnos mejor. Y justo hablábamos de alternativas, y una alternativa, y no es porque queramos hacer comercial, pero sí es llevar un proceso terapéutico, ¿no? Que nos ayude a revisar qué de la estructura social, pero también qué de lo familiar, qué de nosotras, y nos ayude a tomar la responsabilidad, pero de lo que nos toca, no la responsabilidad ni del otro, ni de... Pero que sea terapia, o sea, un tipo de terapia que aborde una perspectiva de género. Para mí todas deberían de hacerlo, pero no todas lo hacen. Entonces, sí, también tener cuidado con el tipo de terapia a la que se van a dirigir, porque sí necesitan, o sea, el terapeuta con el que ustedes vayan sí necesita tener este tipo de visión para poder cuestionarlo dentro de la terapia. Entonces, eso entre varias cosas. El ir a cursos, informarse, leer, todo eso sirve, pero recuerden que todo lo que sea curso y talleres sirve como información, no necesariamente eso significa un trabajo que vaya a mover profundo. más. Para eso se requiere más tiempo y se requiere algo más individualizado y personalizado. Y pues, Bueno, pues esperamos que este video les haya gustado, les haya servido, hayan mirado pues información sobre el amor romántico, que hayamos dado alternativas suficientes para que no sea tan deprimente. sí. ¿Y tú agregarías algo más? Eh,
no vean Disney, no, sí, sí veanlo, Sí, no lo solamente vean. cuestionenlo. Y pues sí, creo que sería todo.